Buenos días. Hoy es 26 de mayo de 2020. Soy el licenciado Moisés Huicho Romero. Me da mucho gusto saludar a mis amigos y agradecer la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento jurídico. La frase de hoy: nunca defraudes la confianza que tu cliente depositó en ti. Comenzamos la sesión. Como ya hemos mencionado en los videos anteriores, podemos definir al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. También sabemos que la teoría del delito es el conjunto de conocimientos que de manera sistematizada nos conduce a determinar si una conducta es constitutiva de delito, para lo cual se deben analizar todos los elementos que lo integran de una manera lógica y estratificada, comenzando para ello primeramente con la verificación de si existe conducta, para posteriormente seguir con el análisis de los demás elementos del delito en el orden señalado. Ya hemos analizado lo relativo a la conducta, por lo que este día comenzaremos a revisar el siguiente elemento del delito, es decir, la tipicidad. Iniciaremos con un acercamiento a la definición de tipo y a la definición de tipicidad. No debe confundirse el tipo penal con la tipicidad, ya que aunque se encuentran íntimamente ligados, son conceptos diferentes y realizan funciones distintas dentro del estudio de la teoría del delito. Así tenemos que el tipo penal es la creación legislativa, es la descripción que el Estado realiza de una conducta en los preceptos penales. Pudiera decirse que es la ley penal. Por ejemplo, el artículo 133 del Código Penal del Estado de Sinaloa establece: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Esta es una descripción de una conducta en abstracto que se recoge en la ley. Este es un tipo penal. Por otro lado, la tipicidad es la perfecta adecuación o encuadramiento de una conducta que es concreta y que ocurrió en el mundo real con la descripción legal formulada en abstracto por los preceptos penales. La tipicidad es un proceso mental de verificación mediante el cual se determina que la conducta que ocurrió en la realidad encuadre perfectamente en la descripción que de ella realizó el legislador en la ley, es decir, en el tipo penal. Si se concluye que la conducta es perfectamente encuadrada en la descripción legal, se dice que esa conducta es típica, puesto que es idéntica a la prevista en abstracto en la ley. Es preciso que la acción llevada a cabo se encuentre castigada legalmente, esto es, penada por la ley. Por lo que, una vez constatada la existencia de la conducta, seguidamente debe valorarse la relevancia penal de la misma, es decir, comprobar si encaja en un tipo penal. Esto mediante el juicio de tipicidad. El tipo penal cumple con una función motivadora al señalar a los ciudadanos cuáles son las conductas prohibidas legalmente y conminándolos a que se abstengan de realizar dichas conductas, con la amenaza de aplicación de una pena en caso de realizarlas. Los tipos penales en los que el legislador establece la conducta prohibida se denominan tipos activos, mientras que cuando se refieren a la conducta debida se denominan tipos omisivos de conducta. La valoración de tipicidad se lleva a cabo para determinar si la conducta particular y concreta que ocurrió en la realidad encaja en la descripción del tipo penal. Es la subsunción de la conducta en el supuesto descrito en la norma legal.
Ya hemos analizado que para su estudio el derecho penal se divide en una parte general, que sabemos que es en la que se expone el derecho penal en su funcionamiento amplio, las definiciones básicas de lo que debe entenderse por delito, los sujetos que intervienen en el mismo, etc. También sabemos que la parte especial es mucho más específica, puesto que es en esta donde se establecen o se describen las conductas, ya sean de acción o de omisión, que se consideran delictivas, y además se establece cuáles son las consecuencias de la realización de tales conductas. Es decir, es en la parte especial donde se establecen los tipos penales. Por lo tanto, podemos decir que la parte especial consiste en el estudio de los diversos tipos delictivos consagrados en la ley, es decir, de los diversos delitos, ya sea de robo, de homicidio, de fraude, etc. En consecuencia, la parte especial del derecho penal está encaminada a ser un derecho más práctico, un derecho de aplicación inmediata a casos reales. Es decir, los delitos en particular se especifican en la parte especial de los códigos penales, donde se realiza la descripción específica de los delitos y se describe figura a figura todas las acciones delictivas, con el señalamiento claro y preciso de la acción u omisión, estableciendo además las consecuencias jurídicas de realizarlo. Como ya sabemos, el objeto de estudio de la parte especial del derecho penal es el conjunto de disposiciones jurídicas con base en las cuales el legislador formula y describe conductas que materializan delitos particulares y además les asigna las penas o medidas de seguridad que les corresponden a los autores de los mismos. Esto se realiza mediante la elaboración de tipos penales. En el caso del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, en el cual hemos basado nuestro estudio, sabemos que se divide en dos libros. El libro primero, que se denomina precisamente parte general, que comprende los artículos del 1 al 132, y además el libro segundo, que se denomina parte especial, que comprende los artículos del 133 al 363, siendo en esta parte donde encontramos los tipos penales, es decir, la descripción de las conductas conminadas con una pena. Antes de analizar los elementos que integran el tipo penal, es conveniente dejar establecido que la protección de bienes fundamentales para la conservación de la convivencia en la sociedad se considera uno de los principios fundamentales del derecho penal en un Estado democrático y de derecho. De ahí que se puede afirmar que la descripción de delitos mediante tipos penales solo se puede justificar cuando las conductas lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos que son de tal naturaleza que se consideran imprescindibles para mantener la convivencia social. De esta manera, el bien que es considerado fundamental para la sociedad alcanza el rango de bien jurídico tutelado cuando se describe en la ley penal la conducta que lo lesiona o lo pone en peligro, y además se dispone una pena o medida de seguridad a quien la realiza. Como ya hemos analizado en videos anteriores, en la parte especial del Código Penal del Estado de Sinaloa se comienza desarrollando los delitos que se cometen en contra del individuo, para después ir pasando a los delitos que afectan a grupos, clasificados como delitos contra la familia, la sociedad, el Estado, etc. Esta distribución de los tipos penales obedece a que se inicia
con los que protegen los bienes jurídicos que son de mayor valor para la convivencia social, de lo que se desprende el hecho de que en primer lugar el Código Penal establezca los delitos que afectan la integridad física, que afectan la salud o que afectan la libertad del individuo, para después ir pasando a delitos que protegen bienes jurídicos que pertenecen no a un individuo en lo particular, sino a ese individuo, pero como miembro de un grupo. En la siguiente emisión analizaremos cuáles son los elementos que integran la descripción legal, es decir, revisaremos cuáles son los elementos que integran el tipo penal, adelantando desde este momento que la primera división de tales elementos es de elementos objetivos y elementos subjetivos. Hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.